Sí, buenos días a todos. Gracias por la invitación y en especial por pedirme una plática que yo creo que es muy interesante, dado que existen muchas dudas acerca de lo que es la vacunación contra influenza y mucho obedece a que muchas veces cuando vemos un paciente con fiebre infectado creemos que siempre son bacterias. Hasta el 2009 cuando empezó todo un boom acerca de la influenza. Y bueno, para hablar de la evolución, de lo que ha pasado con las vacunas, necesitamos necesariamente que hablar de la historia. Y bueno, sabemos que influenza es una enfermedad que se describe desde la antigüedad, se describió junto con diferentes epidemias, plagas por peste, influenza, cólera, que evidentemente en ese momento no sabíamos que estábamos frente a ello. Incluso se dice que muchas de las muertes que han ocurrido en influenza han sido por complicaciones. Una de ellas que se describe de forma característica y lo hace precisamente en una plaga que sucedió en Atenas por Tucídides, describió un cuadro que podría asemejar a un síndrome de choque tóxico en pacientes que debutaron con influenza. Y bueno, desde entonces vemos que a lo largo de la historia se han descrito diferentes epidemias. En el siglo pasado, 3 epidemias fueron muy importantes, la más famosa, la de 1918, que fue la influenza española, y a partir de entonces el virus había continuado generando ciertos cambios al transcurso del tiempo, hasta que en 2009 aparece una nueva cepa que es la influenza H1N1, que ha desplazado a la anterior y hoy se ha convertido en la influenza estacional. Y bueno, la historia de la vacunación remonta entonces a este interés por controlar este tipo de enfermedades que en muchas ocasiones pueden generar la muerte. Y fue hasta 1931 por Richard Schaub en el Instituto Rockefeller, que logró identificar a la cepa porcina. Esta cepa porcina tenía mucha semejanza con la cepa humana. En 1901 fue la primera vez que se identificó un virus de la influenza, solamente que este virus de la influenza no era un virus que generara enfermedad en el humano, era un virus que afectaba a las aves de corral, pero para 1931 se identifica la influenza porcina y fue hasta 1933 cuando se identifica el virus de la influenza humana. Cuando se logró esto, evidentemente, en conjunto, se logró identificar que este virus de la influenza no era el mismo, que tenía cierta variabilidad antigénica. Y esto lo encontraron o determinaron debido a que aglutinaba de diferente forma los eritrocitos. Con esto entonces identificaron que habían ciertas características que les daba a este virus una variación antigénica, que había además se había logrado el crecimiento en huevos embrionados y además que con esta habilidad que tenía el virus para aglutinar los eritrocitos, pues se identificó que podía haber probabilidad de que se lograra una vacuna que genera anticuerpos contra esta enfermedad. Entonces aparecieron las pruebas serológicas para identificación de la enfermedad, para identificar estos anticuerpos y con ello inicia la historia del desarrollo de vacunas. Vemos pues que los principios fueron con el descubrimiento de los virus de la influenza. Para 1936 se plantearon los primeros datos para lograr el desarrollo de estas vacunas y fueron justo Alice Chenoweth, ella fue quien identificó que podía desarrollarse una vacuna de virus inactivados. Y este fue el principio. Después de esto se abandonó un tiempo el desarrollo de estas vacunas hasta más adelante, cuando otro autor, otros 2 autores que fueron Thomas Francis y Thomas McGill, quienes reforzaron este principio del desarrollo de las vacunas de virus inactivados. Entonces aparece para 1940 la primera vacuna
de virus inactivados. Como vemos entonces, el desarrollo de las vacunas contra la influenza no es nuevo, no es como pensamos que puede ser una vacuna que se desarrolle rápidamente y que probablemente no es muy segura, como ocurrió en el 2009, 2010, ya teníamos la vacuna contra H1N1, pero eso generó como mucha desconfianza en la vacuna. Sin embargo, algo muy importante es que desde la década de los 40, y justo después de la aparición de la primera vacuna, la Organización Mundial de la Salud estableció el programa de vigilancia para monitoreo de la actividad global. ¿Qué pasaba en el mundo? Sabíamos que el virus de la influenza se disemina fácilmente, es causa, sobre todo el tipo A, es causa frecuente, causa importante de pandemias y de muertes en una buena proporción cuando ocurre una de estas pandemias. De tal forma que la Organización Mundial de la Salud lo tomó en sus manos y decidió que debido a la variabilidad antigénica que tenía, era necesario hacer un control de las cepas que circulaban para con ello lograr tener vacunas que sean actualizadas y que produjeran protección año con año. Entonces, a partir de los 40 aparecieron estas vacunas inactivadas que evidentemente por ser iniciales tenían ciertas debilidades, como es que eran impuras, más reactogénicas, que tenían una variabilidad en su potencia. Como en el paso de los años, evidentemente esto fueron establecidos lineamientos para el control de calidad de estas vacunas con las cuales hoy contamos. Y entonces el proceso de manufactura, de fabricación sigue siendo el mismo, que es el virus, esto es para las vacunas inactivadas, para las vacunas de virus vivos atenuados, inicia con la inoculación del virus a huevos que están embrionados, se obtiene el cultivo y entonces este virus se somete a una inactivación con formalina. Ahorita vamos a ver un poquito más lo que sucede con las vacunas actuales y por qué hoy son tan seguras a pesar de que se pueden describir o que se describen eventos adversos. ¿Qué pasa en el caso de las vacunas de virus vivos? En 1975 apareció la primera, o se logró identificar las primeras cepas que fueron fuente del material antigénico que se iba a combinar con otra cepa no virulenta para lograr obtener vacunas hechas de virus vivos. Estas vacunas hechas de virus vivos contienen el equipo o en general es un virus que no afecta o que no daña el organismo, sin embargo sí genera la respuesta de anticuerpos para los elementos que queremos, que es la hemaglutinina y la neuraminidasa. Estas vacunas han demostrado hasta el momento ser bien toleradas, son genéticamente estables, rara vez tienen alteraciones por cambios bruscos de temperatura y presentan una respuesta menor que para las inactivadas. Dentro de todo es muy segura. Y estas son las vacunas con las que hoy cuenta el mundo. Nosotros en México no contamos con todas ellas. Básicamente nosotros tenemos Fluarix y tenemos Fluzone. Estas dos vacunas tienen una calidad, un control de calidad muy bueno, que ahorita vamos a ver cuál es ese proceso de control de calidad, y todas las demás vacunas, aunque no las tenemos, por supuesto, pueden estar disponibles en algún momento determinado. Además, hoy también ha salido la primera vacuna al mercado, que es una vacuna recombinante. Esta vacuna no está en México. Ahorita también vamos a hablar un poquito más de esta vacuna recombinante, y están las vacunas de virus vivos atenuados, que se utilizan en muchos países, en el Reino Unido desde hace muchos años, se utilizan en Estados Unidos, sin embargo en nuestro país no están aún disponibles. Y entonces, en general, tenemos vacunas que se cultivan en huevos, tenemos vacunas que se cultivan… Tenemos vacunas que recientemente la FDA fue aprobada su manufactura a través de cultivos celulares. El cultivo preferido es un cultivo que está hecho con células de riñón canino. Y las vacunas recombinantes que fueron aprobadas por la FDA en el 2013. Y ahorita vamos a ver cada una de ellas.
Evidentemente, cuando son aprobadas por la FDA, ellos emiten todo un proceso requisitado que tienen que recibir o que tienen que realizar la industria para poder fabricar estas vacunas. Estas son las vacunas en general con las que hoy podemos disponer, las vacunas de células completas, muertas, que estas prácticamente no se utilizan, las vacunas fraccionadas y las vacunas hechas de subunidades, que son las vacunas que hoy con las cuales las que están disponibles. Además están estas vacunas que son las vacunas hechas de virus vivos. Aquí tenemos el proceso de manufactura de cómo el virus se inocula en huevos que están ya fertilizados. Y bueno, todo este es el proceso. En general, pues por supuesto que la lámina está muy cargada. En general, a lo que quiero llegar es a todo el proceso de calidad que tienen que recibir estas vacunas y por qué son tan seguras. Es un virus que se cultiva en huevos embrionados, de los cuales yo utilizo sustancias para suprimir lo que no quiero que se exprese, y lo que yo quiero que se exprese, se expresa. ¿Qué quiero que se exprese? La hemaglutinina, que nos va a llevar a la producción de anticuerpos. Posteriormente, el virus, el material que contiene el virus se extrae, se purifica y los virus se inactivan. Después, ya purificado, se distribuye a las empresas que van a realizar el desarrollo de estas vacunas, con lo cual se realiza un proceso de ruptura de estos virus, se desfragmentan. Posteriormente, por un proceso que se llama ultracentrifugación, se separa todo el virus. Entonces, es un virus que está muerto, que está hecho pedacitos, que está fragmentado, está separado, y solamente yo tomo lo que yo necesito para el desarrollo de la vacuna, lo cual le da una alta seguridad y para posteriormente tener la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué necesitamos tantas vacunas? Bueno, este es el virus tiene algunas estructuras, que esta es la hemaglutinina, la neuraminidasa, quiero anticuerpos para evitar la infección. Aquí vemos otra estructura pequeña. Esta estructura es importante porque es la que nos va a llevar al desarrollo de nuevas vacunas, de lo que viene en el futuro. No la olviden. Es un virus, con esta lámina quiero presentarles que es un virus que está fragmentado. Eso es lo que facilita que este virus se recombine cuando coinfecta otras células, y también gracias a esa característica hoy podemos hacer otras vacunas. Y entonces tenemos hoy en día, en el futuro, vacunas que van a ser a base de DNA. Estas vacunas, ¿cómo se obtienen? Extraigo material genético que va a producir la hemaglutinina y la neuraminidasa, y se la aplican a un plásmido, y la vacuna va a estar hecha de este plásmido que tiene la secuencia genética para hacer esta vacuna, y esa es la vacuna que probablemente en el futuro salga. Otra vacuna, pues casi todas estas vacunas son recombinantes. Otra vacuna es que en lugar de un plásmido utilizo un vector. La siguiente es que en lugar de un plásmido utilizo un virus. Y otra es que se extraen péptidos derivados de este virus, que se purifican y se les pone un adyuvante para que genere respuesta de anticuerpos adecuada. Esta es una vacuna que se plantea que es una vacuna universal. Como todos sabemos, el virus de la influenza cambia, tiene mutaciones, algunas que son puntuales, que nos van a llevar a cambios cada 3 años, y es lo que lleva a que cada año se genere una nueva vacuna. Pero hay también cambios en donde hay esas combinaciones de material genético que nos llevan a los cambios mayores, a esos cambios que van a hacer que vengan las grandes pandemias. Entonces, lo que se ha ideado es que se tiene que hacer una vacuna contra una estructura que no cambie. Entonces, hay 2 planteamientos. Una, que puede ser una vacuna derivada de un fragmento que produce la hemaglutinina, pero que no es cambiante, que es constante. Y la otra es que sea de esa proteína M2 que yo les comentaba, que es una proteína que no cambia, que está en la estructura en la superficie del virus, y que esta proteína se ha identificado que es muy importante para la desenvoltura del virus para entrar a la célula y de la
réplica viral, lo cual nos da pues un futuro en donde pudiéramos tener vacunas que no tengan que ser cambiantes. A pesar de ello, hoy contamos con vacunas sumamente seguras y que son confiables para su aplicación. Termino mi charla con las cepas que vienen contenidas en la vacuna de esta temporada. Todas las vacunas que se pongan tienen que ser en nuestro país, tienen que contener sabemos que hay dos tipos, una que es la trivalente, que es la vacuna que tiene que tener la cepa A California, aquí me comí la C, es la cepa A California 2009. La Switzerland, que es una H3N2 2013 y la cepa B Phuket. Con linaje Yamagata. Sabemos que hoy hay un problema serio porque están circulando dos linajes, la Brisbane y la Yamagata, de tal forma que también contamos con una vacuna cuadrivalente que también está en el país, que tiene las tres cepas más Brisbane. Evidentemente esta vacuna no está en el sector público y esta vacuna es la que se aplica y que la tenemos disponible solamente a nivel privado. Con esto termino y solamente concluyo que la vacuna de la influenza es segura, que tiene muchos años, que se empezó a diseñar todo el proceso de calidad. Y la preocupación por estas nuevas vacunas en realidad ni siquiera es su seguridad, es que se está buscando la manera de hacer vacuna lo más rápido posible, ya que con la tecnología con la que hoy se cuenta, aproximadamente se tarda 6 meses el proceso. Si nosotros eliminamos la necesidad de los huevos, de obtener huevos, esto va a facilitar mucho si se utilizan más cultivos celulares o si se utiliza otro tipo de tecnología. Esto va a facilitar la rapidez con la cual podemos obtener vacunas ante una nueva pandemia. Con eso termino.